Con el anuncio del remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 ha habido mucho de qué hablar, y eso que de momento solamente nos han enseñado un teaser bastante discreto. Sin embargo, nuestras cabezas ya han empezado a soñar. Con lo que este juego significó para muchos de nosotros en su día, es natural que no podamos evitar dar rienda suelta a la imaginación y preguntarnos qué camino decidirán tomar. Hola a todos y bienvenidos a La Estrella de Nayru. Yo soy David y hoy vamos a tratar punto por punto los detalles que yo mismo, como alguien que se enamoró de esta saga gracias a este videojuego concreto, me he estado preguntando últimamente. Estas son mis apuestas y no quiere decir que al final vayan a ocurrir así, pero bueno, allá vamos. Empecemos por hablar de lo que más ha dividido opiniones, el apartado gráfico. Yo comenzaré diciendo que confío bastante en el rumbo que Nintendo haya decidido tomar. Al fin y al cabo, se trata del que probablemente sea su juego más querido e importante de la historia. Y dentro del riesgo que supone hacer un reboot, tampoco creo que vayan a volverse completamente locos. Hay quienes dicen que han tirado por un estilo más realista debido a que en su día eso es exactamente lo que intentaron simular allá en la época de Nintendo 64. También hay quienes prefieren un estilo y unos colores más similares a los que plasmaron en el remake de 3DS, que se basaban en los artes conceptuales de Yusuke Nakano. Pero como este vídeo trata sobre lo que yo pienso que van a hacer y es lo que habéis venido a escuchar, me voy a mojar. Aunque creo que Nintendo suele brillar mucho más en el cel shading, los colores brillantes y un estilo menos realista, creo que aún hemos visto demasiado poco como para poder juzgar nada de esto. Lo que yo pienso es que cuando veamos a Link en movimiento, el sol dando vida al campo de Hyrule, las cascadas de los Zora, la lava dentro de la montaña de la muerte o el desierto del Coloso con aquella imponente estatua del Templo del Espíritu y sus oasis, algo me dice que la cosa cambiará, y la mayoría vamos a estar bastante satisfechos. Aunque si os soy sincero tengo un poquito de miedo por ver cómo han representado a los Zora concretamente. Los Goron o los Deku los veo más fácilmente representables de manera realista sin que pasen a ser creepy, pero los Zora... no sé, me asusta que vayan a aparecer aliens o los hagan paticortos como en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Esto por supuesto es una opinión muy personal que seguro que a muchos de vosotros os encantarán, no hay problema con eso. También se habla mucho de que Nintendo ya optó por un estilo realista en Twilight Princess, pero lo que yo creo es que una cosa es el realismo, la representación de cada textura, cada pelo, cada sombra y cada material, y otra cosa muy distinta es la paleta y la saturación de colores. En ese sentido creo que Twilight Princess usaba una paleta más desaturada, más realista si lo quieres ver así, pero las texturas, los modelos no lo eran tanto como da la sensación que podrían serlo en este Ocarina of Time. De hecho, me da la impresión de que siendo más realista Ocarina of Time Remake, tendría unos colores más vibrantes que Twilight Princess, cuya historia va especialmente ligada a las sombras, la oscuridad, al crepúsculo. Hay quien dice que este teaser recuerda mucho a la demo técnica de Wii U en la que vimos al Link de Twilight Princess representado con un movimiento más fluido y colores más llamativos, las luces, las sombras. Sin embargo, yo aquí veo dos estilos artísticos bastante diferentes, por todo lo que he comentado antes. Pero en resumen tengo la sensación de que, aunque Ocarina of Time Remake no se vea exactamente como muchos lo imaginamos, estoy bastante convencido de que no nos va a dejar insatisfechos. Pasamos al tema templos. Al tratarse de un reboot, de una reimaginación, es bastante probable que los templos, al menos por dentro, sean completamente distintos a como los conocimos hasta ahora. Esto para ofrecer una experiencia totalmente nueva que podamos disfrutar como si de un nuevo juego se tratase. Aunque si me preguntas a mí, estoy bastante convencido de que algunas de las salas más representativas y más memorables de dichos templos seguirán existiendo, aunque sea visualmente, solo que con mecánicas diferentes, a veces más, a veces menos. Por ejemplo, el interior del gran árbol Deku con esa telaraña en el centro, o la gran sala central del Templo del Espíritu. O sí, lo que todos estáis pensando, la primera imagen que ves al entrar al Templo del Agua. Nos va a tocar pensar otra vez en subir y bajar niveles, Dios mío. En el exterior espero algo similar. Por ejemplo, no espero que cambien la ciudadela de Hyrule de Ocarina of Time y me la transformen en la de Breath of the Wild, la verdad que espero que no, sino que espero algo muy similar a lo que ya era, pero mejorado y ampliado, más vivo, más grande, con más secretos. La dinámica de conseguir un objeto en cada templo, que luego usarás para avanzar dentro del mismo y hacer frente al jefe,
no creo que vayan a cambiarla, ya que se trata de uno de los puntos clave de este juego. Lo que desde luego espero es que a la hora de enfrentarnos a los jefes se añada alguna nueva mecánica que haga los enfrentamientos algo más largos, no necesariamente más complicados, pero sí algo más dinámicos quizá, utilizando varios objetos o distintas formas de hacerles frente. Lo que sí ocurra muy probablemente es que sus diseños sean bastante más grandes e imponentes. Solo imagina esta batalla con todos esos truenos iluminando la escena, los gritos de Zelda de fondo, los rugidos de Ganon y una bestia inmensa justo frente a ti con esos nuevos gráficos mientras suena una versión orquestada de esto. Se ha hablado mucho de la posibilidad de cambiar algunas mecánicas en los templos, como por ejemplo la de llevar a un acompañante contigo. En el caso del interior de Yabu Yabu, por ejemplo, acompañándonos la princesa Ruto sin necesidad de llevarla a cuestas, o incluso ayudándonos a avanzar. Esto ya ocurrió, incluso en juegos de hace más de una década, como puede ser, por ejemplo, Wind Waker, donde Medli o Macore funcionaban de este mismo modo. Incluso en Majora's Mask, cuando Kafei trabajó con Link para recuperar su careta del sol. ¿Cómo sería el Templo del Fuego ayudados por Darunia? El Templo de las Sombras acompañados por Impa. ¿Algún momento guiados por Sheik? ¿Un trabajo en equipo con Naboru? Esto nos lleva a uno de los puntos más interesantes de todos. ¿Y si Mido nos acompañara al interior del gran árbol Deku? Si no tienes contexto, esto puede sonarte un poco extraño, pero déjame explicarte por qué creo que podría llegar a ocurrir en este remake. En el manga de Ocarina of Time de Akira Himekawa no es Link quien empuña la espada Kokiri al entrar en el gran árbol Deku, sino el mismo Mido. Esto tiene sentido porque al fin y al cabo se trata del líder de la tribu Kokiri. En el mural enseñado en el teaser del remake, arriba a la izquierda podemos ver uno de los Kokiri que podría asemejarse bastante a él, y siendo el único que tiene una espada. Tiene sentido pensar que se trata de la espada Kokiri, ¿cuál si no? Pero ese no es Link. Link está aquí. ¿Y si esta vez, en aras de incluir contenido y hacer esta historia más profunda e interesante, agregaran al juego elementos o sucesos mostrados en el manga? De ser así, y sin ánimo de hacer spoilers, podríamos encontrarnos a un pequeño dragón en el mercado de la ciudadela cuando seamos Link niño. Supongo que si habéis leído el manga, sabréis a lo que me estoy refiriendo. Por cierto, si no lo habéis leído, os recomiendo encarecidamente ver el manga de Ocarina of Time doblado al español, con banda sonora y con efectos de sonido como si fuera un anime. El orgullo de este canal. Lo tenéis aquí arriba a la derecha para verlo después. ¿Y la música? ¿Alguien se ha parado a pensar en esta maravilla? Las canciones serán reinterpretadas en versiones orquestadas reales, lo que podría cambiar la atmósfera completamente. En principio, para muchísimo mejor, claro. Al tratarse de un mundo abierto, sin pantallas de carga, este es un miedo que también me asalta. El de que quizá decidan transformar las canciones que ya conocemos en algo más ambiental o más relajado, que pueda fundirse mejor conforme avances a otras estancias. Pero en realidad mi apuesta es que simplemente harán de cada canción una versión mucho más mágica e instrumentada, ya que la música de Ocarina of Time se ha convertido en algo mítico dentro de la saga y del mundo de los videojuegos en general. Pero solo piénsalo un segundo. Imagina estas canciones en esta nueva versión y todo lo que pueden volver a hacernos sentir. Y hablando del mundo abierto, si no habrá pantallas de carga al cambiar de estancias, ¿cómo harán el bosque perdido? Cuando elijas un camino erróneo, ¿conectará de algún modo orgánico con el bosque Kokiri? ¿Ocurrirá similar a Breath of the Wild, donde la niebla lo cubría todo y volvías al principio? Además, el hecho de que no haya pantallas de carga me hace entender que, por ejemplo, las casas y tiendas serán como en ese mismo juego. Será muy curioso vivir Ocarina of Time de ese modo. Sabemos que el juego contará con doblaje, aunque seguramente Link seguirá sin hablar. Creo que sería una jugada demasiado arriesgada para su juego insignia. La voz que hemos escuchado de Link niño es claramente una nueva grabación.
pero aún no sabría decir si se trata de la actriz de doblaje original, Fujiko Takimoto. Aunque sí se le parece bastante. Es natural que haya sido redoblado si habrá nuevas cinemáticas o mejora alguna de las reacciones de Link, ya que antes muy a menudo solo ponía caras o utilizaba el audio del propio gameplay para reaccionar. Me duele no escuchar los míticos gritos de siempre que golpeaban justo en la nostalgia, pero será interesante revivirlo de esta forma, y seguro que habrán hecho un trabajo increíble. Aunque al menos sí que me gustaría escuchar a Nobuyuki Hiyama como Link adulto, probablemente la voz más reconocible de todos los Links existentes. En cuanto a los controles, seguramente cambien algunas cosas, especialmente la distribución de los botones, pero aquí sí que no tengo ni idea de por dónde van a tirar, así que solo puedo deciros lo que a mí personalmente me gustaría. Creo que estaría muy bien mantener el Z-Targeting, ya que estableció las bases para muchos videojuegos posteriores y es una mecánica insignia de Ocarina of Time. Pienso que sería un error desprenderlo de ello. Pero tal como pasaba en Majora's Mask 3D o en Wind Waker, eso no estaría peleado con la existencia de una cámara libre con el joystick derecho. Para tocar la ocarina, al entrar en ese modo, podrías usar esa misma palanca, aunque también podrían hacer algo similar a lo que ya ocurría en Ocarina of Time 3D usando los botones para ello. En cuanto a contenido nuevo, estoy bastante seguro de que habrá nuevas cinemáticas por aquí y por allí, pero también siendo un reboot y queriendo hacer un mundo tan extenso, creo firmemente que agregarán nuevas misiones secundarias. Esto siempre está bien, pero personalmente prefiero misiones cuyas recompensas sean una botella, un arma, un objeto, una máscara, una pieza de corazón, antes que hacer misiones pequeñas y aburridas que te den una manzana y un trozo de carne, sin rencores a Breath of the Wild. Es que me gustan más las otras misiones, yo qué sé. O al menos si no hay una recompensa así, que agregue algo a la historia, como nuevas cinemáticas o como contexto, como pasaba en las aventuras secundarias de Tears of the Kingdom. Pero si quieren hacerlo grande, ese mundo habrá que llenarlo. Podrían añadir localizaciones nuevas para hacer el mundo un poco más grande y explorable, y de hecho lo veo bastante probable. ¿Y si algunas de esas localizaciones fueran rescatadas de otros juegos anteriores? Estaría interesante si añadieran nuevas técnicas de la espada con pergaminos, como ya pasaba en Twilight Princess o Minish Cap, pero no me gustaría que perdiéramos la jugabilidad y el manejo de la espada que ya tenía Ocarina of Time, que ya me parecía muy original y muy especial, pudiendo elegir entre atacar con estocadas, con tajos horizontales, verticales, y sinceramente esta es una de las cosas que creo que más peligro tienen de cambiar. Por último, podrían incluir contenido que en su día se quedó fuera por limitaciones técnicas, como el incluido en el famoso Ocarina of Time Ura o Zelda Ura, que funcionaba como una expansión en la que incluían mazmorras, más historia, minijuegos, misiones secundarias, nuevos objetos, localizaciones. Se rumoreaba sobre la existencia de una fuente especial llamada la Fuente Unicornio, calabozos de viento y hielo, y un uso real de las máscaras y de los medallones espirituales. Mucho de este contenido acabó usándose en Majora's Mask, pero por ejemplo no vería imposible que se implemente alguna de estas localizaciones o templos, o al menos el uso especial de los medallones. Pero sea como sea, hagan los cambios que hagan, no tenemos por qué elegir qué versión es mejor. Nintendo 64, 3DS, Nintendo Switch 2, cada una tiene sus pros y tiene sus contras, su magia y sus defectos. Y estoy seguro de que la experiencia de este remake va a ser algo legendario, que podremos disfrutar cuando más nos apetezca. Cuando queramos vivir esa historia con otro sabor, volveremos para revivirla en sus versiones anteriores, la que más nos guste. Gracias por haber llegado hasta aquí y por apoyar el vídeo si te ha gustado. No olvides pasarte por el manga doblado para ir abriendo boca. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos próximamente con más. Hasta entonces, un saludo. ¡Chao!